Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta. Estados Unidos va contra los chapitos. También, ser defensor del medio ambiente es de vida o muerte en México. ¿Y para qué queremos agencia de noticias si ya tenemos la mañanera? Es lunes 17 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, estamos listos, pero para que regresen los niños a la escuela. Maca, buenos días. Así es, segunda semana de abril, regreso ya de las vacaciones de Semana Santa. Ya se nota el tráfico en las calles, seguramente desde ahorita lo empiezan a ver. Mucha información acumulada desde el viernes, Mac. Una de las cosas que tienen los episodios de lunes es que siempre se nos quedan algunas cosas desde el viernes. Pues sí, es que la verdad es que nos ponemos intensos el fin de semana. Antes de arrancar con la información, recordarles que se suscriban y activen por favor las notificaciones en cualquier plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra para que estén bien informados y de paso las 5 estrellitas que se agradecen muchísimo. Y pues sí, dijimos que hay mucha información y arrancamos con esto porque el gobierno de Estados Unidos no suelta a los hijos del Chapo Guzmán, a quienes señala de la producción y trasiego de fentanilo que está cobrando cientos de vidas en el norte de la frontera. El anuncio se da luego de la revelación de que el ejército y la marina pues digamos que traen bronca interna, Javi. Yo no sé si este anuncio que hizo el procurador de Estados Unidos, Merrick Garland, el viernes y que fue la nota del fin de semana, pues sea una manera en que Estados Unidos también muestra el descontento con el gobierno de México por el combate o la falta de combate al tráfico de fentanilo, un descontento que ya habían expresado de otras formas. Es decir, sacando estos cargos en contra de los hijos del Chapo Guzmán, pues es una manera de decir que México no lo ha hecho. Digo, ni siquiera les han mandado a Ovidio Guzmán López, que es uno de los señalados en esta acusación. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sí dijo que estas acciones van dirigidas a la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo. Dijo todas las palabras que van a hacer enojar al presidente, se los adelanto, y dice que es liderada por este cártel y alimentada por compañías farmacéuticas chinas. Ahí va el recargón con China también. Y aparte de Ovidio Guzmán López, que por cierto, bueno, ya está detenido, también se señalan a los otros 3 hijos del Chapo Guzmán, Iván Guzmán Salazar de 40 años, Alfredo Guzmán Salazar de 37, Joaquín Guzmán López de 36 y el Benjamín de la familia, Ovidio, por supuesto, de 33 años. Según el Departamento de Justicia, estas personas presuntamente usaron aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos, portacontenedores, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas, o sea, estos tienen toda una empresa de transporte multimodal para mover droga y precursores químicos. También algunos detalles algo terroríficos sobre experimentos o inyecciones de fentanilo a personas vivas para ver sus efectos. Y hay que hablar también de los documentos filtrados del Pentágono que se revelaron en el Washington Post, en donde dicen pues cosas que no dejan tan bien paradas a las Fuerzas Armadas mexicanas, Javi. Así es, estos son los documentos de los que estábamos hablando el viernes pasado, ¿no? Que México también aparece ahí en la filtración de documentos del Pentágono que este gamer sacó y los puso en la plataforma Discord. La gran parte se trataba de Ucrania, pero algunos que tienen que ver con México hablan, por ejemplo, de una disputa que probablemente se exacerbará en la rivalidad existente entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y que anticipa que pudiera restar más valor a su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas. O sea, el Pentágono dudando de la efectividad que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas, justo por las rivalidades que tienen. Por cierto, los documentos también revelan que Estados Unidos intervino comunicaciones de miembros del Cártel del Golfo después del secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, ¿te acuerdas? En marzo,
aunque no dice qué acciones derivaron de eso. Y ya que andamos con las filtraciones a todo, Javi, digo, porque a ver, esta filtración sí, no sorprende mucho, ¿no? De disputas al interior de las Fuerzas Armadas, pero hay otra revelación en otro documento de Estados Unidos, en donde dice que el expresidente López Portillo, quien su sexenio fue de 1976 a 1982, defendió como perro, Javi, pero no al peso, a la CIA. Este es un documento que salió de los archivos nacionales de Estados Unidos y la reacción a esto pues sería el que nos faltaba, porque la persona que hizo esta revelación es el periodista Jefferson Morley, quien había escrito la biografía de Winston Scott, la persona que fue jefe de la CIA en México en la década de los 60s. Y Morley ya había revelado que los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría también habían sido informantes de la CIA. Obviamente López Portillo pues era hasta cierto punto natural que fuera a estar aquí, sobre todo en los años más álgidos de la Guerra Fría, cuando México era centro de espionaje entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y total que la CIA estuvo espiando durante años e incluso a sabiendas de algunos presidentes, Javi. A sabiendas o con la colaboración específica de los con la ayuda, Así ¿no? es. Les echaron una manita. Así es, y los tenían pues bien engrasados también, a veces los presidentes hacían como que les daba por lo revolucionario y la izquierda, pero en realidad es que bien que estaban acá controladitos por la CIA. Pero bueno, nos quedamos en eso que es más anecdótico, Maca. Ahora vamos a cambiar de términos, tenemos que ir a Guanajuato, en donde la violencia pues continúa. A veces alternamos entre Guanajuato, Zacatecas, ahí depende del estado, pero ahora este fin de semana un grupo armado de alrededor de 20 personas ingresó a un balneario en el municipio de Cortázar y mataron a por lo menos 7 personas, incluyendo un menor de edad. Y seguramente ya vieron el video en donde se ven las imágenes terribles. Había gente pues pasándosela bien un fin de semana cuando entraron pues a matarlos. Llegaron los elementos de seguridad municipal a este balneario, donde encontraron casquillos percutidos. Ya lo dijiste, 3 mujeres sin vida, 3 hombres y un menor de 7 años de edad también entre las víctimas fatales, Javier. Y una persona más que tenía lesiones de gravedad que fue trasladada a un hospital. Según el gobierno municipal, un testigo dijo que los sujetos llegaron armados al lugar a perpetrar el ataque y que antes de marcharse todavía se dieron tiempo de dañar la tienda del balneario y se llevaron las cámaras y un monitor de seguridad del establecimiento. Y sí, porque no son las imágenes que hay de este ataque, pues no son de las cámaras del lugar, sino de algún otro bañista que estaba ahí, que narró la escena. La narración es terrible. También ya Guanajuato se ha convertido en uno de los estados con mayor número de asesinatos y delitos relacionados con el crimen organizado. Javi, lo que dice el diario AM es que en Guanajuato, se suman 8 masacres, porque esos son en lo que va del 2023 y estamos en abril. Sí, apenas estamos en abril. De hecho, el último caso de este tipo, antes de la de este fin de semana, fue el 11 de abril en la presa de Peñuelitas, en Dolores Hidalgo, o sea, hace menos de una semana, en donde 3 mujeres y 2 hombres fueron asesinados y un menor de edad resultó herido. En las 2 primeras semanas de abril, Maca, Guanajuato tuvo 118 víctimas de homicidio doloso, un promedio de 8 víctimas diarias. A nivel nacional, el total de homicidios fue de 981, o sea, 12 de cada 100 homicidios en el país en la primera mitad de abril fueron en Guanajuato. Y el gobernador sigue quedándose callado cuando sucede esto. Yo no digo que no esté actuando su gobierno, pero las declaraciones del gobernador también hacen falta, Javier, y no suceden. No suceden y sobre todo tampoco se está viendo mucha coordinación entre el gobierno estatal, que es del PAN, también hay que decirlo, y el gobierno federal, que es de Morena, porque los delincuentes se pasean en Guanajuato como Pedro por su casa. Claro, también se pasean en estados en donde los gobiernos son todos de Morena, como en Zacatecas, por ejemplo. Entonces más bien lo que te dice es que los gobiernos pues ya son totalmente incapaces de responder. Y lo que dicen también es que a veces se pasean más a gusto
por los estados donde gobierna completamente Morena, y aquí pareciera que estamos enclochados entre el lío de la federación con el estado de Guanajuato, porque pues Diego Sinue y el presidente no han tenido una relación que tú digas muy suavecita. Y ya que estamos mencionando al presidente, pues hay que hablar de lo que hizo también, porque digamos que también hizo cosas estos días porque busca allanar aún más el camino a los megaproyectos de su gobierno a través de una serie de reformas que ya envió al Congreso ahí con un paquetito que le da al sector público mayores facilidades en la construcción de proyectos y que limita las prerrogativas de los privados, y hay gente que no está contenta, Javi. Es una iniciativa que seguramente va a generar mucha polémica, Maca, porque de aprobarse, el gobierno federal podrá iniciar la construcción de obras sin la necesidad de contar con todos los permisos que hoy se requieren. Se facilitaría también la terminación de contratos con empresas privadas de manera anticipada, se reduciría el pago de indemnizaciones y se permitiría la revocación de permisos y concesiones de particulares, según esto, en aras del bien público. O sea, es una iniciativa que seguramente va a cambiar todo el concepto de certidumbre jurídica para los que hacen contratos con el gobierno. Y obviamente la IP, ya brinco, la iniciativa privada, se muestra inconforme. También dice que le da preocupación porque considera que estas reformas pues vulneran el Estado de Derecho y lastima el ánimo de la inversión. Y la verdad es que tienen razón. Lo que pasa es que hemos visto cómo este gobierno se ha empeñado en dañar la certidumbre jurídica desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a cancelar contratos en temas de electricidad o de petróleo, y no necesariamente respetar las concesiones que habían dado gobiernos anteriores. Esta reforma modificaría 23 leyes secundarias, no es constitucional, entonces nada más se necesita la mayoría simple de los legisladores, cosa que Morena tiene en el Congreso. Algunos analistas consultados por el diario El País, que fue el que detalló esta iniciativa, dicen que pudiera ser positiva porque el Estado recuperaría su papel central como constructor y proveedor de servicios públicos, pero al mismo tiempo esta iniciativa parece que va totalmente contra la transparencia. Y pues ya sabemos lo que opina el presidente López Obrador de la transparencia. Y déjame cambiarte de tema, Maca, para entrar en esto otro que también vale la pena meternos al detalle. Un nuevo reporte que dice que las personas defensoras de derechos humanos están en mayor riesgo en México porque son asediadas por grupos armados, políticos y empresariales, según una investigación de la organización civil Frontline Defenders, que pone pues a esta profesión de activista como una de las más peligrosas y apunta particularmente a un riesgo mayor en el caso de los defensores del medio ambiente. En los últimos 5 años, Javi, al menos 177 personas que defienden los derechos humanos han sido asesinadas en nuestro país, y esto nos pone en segundo lugar a nivel mundial. Nada más por debajo de Colombia, digamos que estamos en buena compañía, de alguna manera predecible también, como los países con más ejecuciones extrajudiciales de activistas por los derechos humanos. Ahora, el caso más reciente fue el del defensor del medio ambiente Eustacio Alcalá Díaz, después de que desapareció el 1 de abril pasado. Su cuerpo sin vida fue encontrado 3 días después. Era activista de la comunidad San Juan Huitzontla en la costa del estado de Michoacán. Y pues la verdad es que cuando pensamos que ahora, pues son a los que le gusta atacar también al presidente en la mañanera, ¿no? Poniéndoles este mote de pseudoambientalistas, por ejemplo. Lejos de disminuir las agresiones, pues sobre todo de quienes protegen al medio ambiente, están aumentando en nuestro país. En 2021, Frontline Defenders documentó 42 ejecuciones y el año pasado 45. ¿Cuál es la causa principal que señalan los especialistas? La impunidad, Javi. Sí, la impunidad es el motor principal de este tipo de agresiones, ¿no? De ataques contra defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, contra periodistas. O sea, cualquier persona que piense ahorita en atacar a un activista, quizá en asesinarlo,
pues puede estar razonablemente seguro de que no le va a pasar nada porque a la persona que lo hizo la última vez no le pasó nada. Entonces, la impunidad es realmente lo que alimenta. Ahora, este dato es bastante revelador, Maca, porque con 42 casos en 2021 y 45 casos el año pasado, estamos hablando de una tercera parte de todos los asesinatos de activistas en el país, nada más correspondiente a quienes trabajan en temas del medio ambiente. Sí, es fuertísimo este dato. Lo que dicen también es que son asediados por grupos armados y políticos y hasta empresas. Y la verdad es que, pues sí, hace sentido, ¿no? Este dato. Y lo que dicen es que, pues todo esto dificulta que las denuncias por amenazas progresen, ya que a veces las fiscalías están coludidas con integrantes del crimen organizado o con personas que tienen intereses económicos. Eso es lo que advierten especialistas en derechos humanos y lo hemos visto y está muy claro el caso, pues la persecución que se ha dado con los ambientalistas que denuncian lo que está sucediendo con el Tren Maya, por ejemplo, Javi. Así es, y aquí es en donde es más complicado resolver este problema por la cantidad de intereses que se juntan. O sea, se juntan intereses económicos privados, se juntan intereses de gobierno, intereses de grupos criminales, cuando en otras actividades, por ejemplo, los activistas que luchan contra la represión policíaca, por ejemplo, pues nada más tienen enfrente a policías o a fuerzas de seguridad, pero en el caso de los ambientalistas, tienen enfrente a todo un entramado de intereses. Así es, y a grandes corporaciones. Y ya que andamos hablando de corporaciones, pues una que era grande, pero ahora ya casi, no, ya, ¿cuál ya casi? Ya ni va a existir. Parece falso, pero es real. Porque tú lo decías al principio y muy bien, ¿quién necesita una agencia de noticias cuando existe la mañanera? Al menos esa parece ser la lógica del presidente para decirle adiós a Notimex y que la verdad ese parecía el objetivo del presidente cuando puso a San Juana Martínez a la cabeza de Notimex. Bueno, la verdad es que para cualquier efecto práctico Notimex dejó de funcionar ya desde hace varios años. Sí llamó la atención que mientras en los mismos días en el que el senador Ricardo Monreal adelantó la iniciativa que liquidaría a la agencia de noticias del Estado mexicano, que conocemos mejor como Notimex, en las redes sociales de Notimex estuvieron poniendo videos sobre supuestamente la nueva cara o el nuevo look de la agencia con algunos nuevos productos que estaban lanzando. Entonces parece que todavía se resiste a morir, o por lo menos San Juana Martínez se resiste a dejar el sueldo. Pues solo eso, pero sí no le importa los empleados de Notimex que han sido, pues al parecer, sus peores enemigos. Más bien, San Juan ha sido la principal enemiga de ellos, que ya están en huelga hace tanto, que ha bloqueado, yo creo que a todo el gremio periodístico del país. Hasta a mí me tiene bloqueada y yo ni sé por qué. Pero bueno, lo que dice el presidente es que la verdad no se necesita esta agencia, que los trabajadores van a ser pues liquidados conforme a la ley. Dijo que se está llegando a un acuerdo porque la verdad no se necesita, o sea, así lo dijo Javi. Creo que eso es la parte más inverosímil de todo esto, ¿no, Maca? Porque, al margen de si Notimex se había convertido en un feudo personal de San Juana Martínez, que había organizado desde ahí una red de bots para atacar a todo el que osara criticarla, el razonamiento del presidente, ¿no? De decir, nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era en la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, y dijo, ya no hay eso, pues de hecho ya no lo hay porque la agencia ya no funciona, pero aquí el punto más bien es cómo puede funcionar una agencia, aún siendo una agencia del Estado mexicano, para surtir de información a medios de comunicación por todos lados. No necesariamente tiene que ser un portavoz del gobierno, tú puedes tener una agencia estatal que sea objetiva y balanceada. Pues sí, lo que creo es que quizás en este sexenio, la verdad es que no se puede, o en este país, la verdad. Entonces, pues sí, ya nos quitamos de Notimex y tenemos la mañanera. Le estoy acabando de dar la razón al presidente. De todos modos, ni a Notimex ni a la mañanera le hacemos caso. La gran paradoja, Maca, es que Notimex funciona, de repente sí ha funcionado, y sobre todo, por ejemplo, muchos periódicos locales pequeños que no podían pagar los servicios de una agencia de noticias privada, pues con Notimex podían nutrirse de información. Nunca le quisieron dar la visión a la agencia. Caemos en estos absurdos, ¿no? Desde el presidente pensando que la mañanera
es como la nueva agencia de noticias del estado. Oye, la mejor era cuando San Juana se peleaba con otros periodistas porque decían, mejor paga tu membresía para estar en Notimex, ¿no? Acabo de darle el tiro de gracia San Juana Martínez. El presidente dijo que no está considerando ponerla en su gabinete, y qué bueno, a menos que quiera desaparecer otra cosa. No, quizá ya a estas alturas San Juana terminó como cartucho quemado, le han metido en tantos problemas también. Sí, ya vámonos, y mejor infórmense en Expansión Daily para que sepan todo lo que está pasando en México y el mundo. Feliz regreso a clases, tomen su tiempo. Las ciudades estarán caóticas, pero Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen? En Twitter y en Instagram en @jagarzaramos. Y a mí me encuentran en @maca_online, y toda la información de este y otros productos de Grupo Expansión en @expansiónmx. Que tengan un gran inicio de semana, nos escuchamos mañana. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presentó.